Esta noche, mientras el silencio se acerca y la casa por fin disminuye su ritmo, algo dentro de ti siente que ha llegado el momento adecuado para detenerte un instante frente al espejo, no para juzgarte, no para buscar defectos ni medir expectativas, sino para dejar una nota sencilla que pueda guiarte hacia un mañana distinto, un mañana que nace de un gesto pequeño, casi invisible, pero capaz de transformar la manera en que te miras, la manera en que te hablas y la manera en que construyes tu fuerza interior. Porque según las enseñanzas de Louise, cada palabra que te ofrece se convierte en una semilla y cada semilla crece hacia una dirección precisa. Y cuando eliges conscientemente la frase que vas a dejar en tu espejo, no estás solo escribiendo, estás moldeando tu energía. Estás dando forma a un inicio nuevo que no depende de circunstancias externas sino de la voz que decides escuchar dentro de ti, esa voz que muchas veces queda escondida bajo pensamientos rápidos, bajo temores que ya no quieres cargar y bajo hábitos que no representan lo que eres en realidad. Y entonces mientras te acercas al espejo sientes que hay una parte de ti que desea ser vista con más suavidad, como si estuvieras encontrándote con una versión futura que ya conoce el camino y te invita a confiar, una confianza tranquila, sin presión, sin prisa, una confianza que surge cuando comprendes que toda transformación verdadera empieza con un gesto mínimo que haces esta noche, un gesto que parece insignificante pero que abre un espacio nuevo en tu percepción, un espacio por el que puedes descubrir que la fuerza no es ruido, es presencia, es elección, es atención, y mientras escribes esa nota sencilla, quizás solo unas pocas palabras, sientes que tu respiración cambia y que tu mente se acomoda de forma natural en un pensamiento más suave, más estable, más cercano a la persona que deseas llegar a ser, porque el espejo no es solo un objeto, es un punto de encuentro entre lo que eres ahora y lo que estás empezando a convertirte. Y mientras la pluma avanza sientes que estás hablando con la tú de mañana, esa que abrirá los ojos y sentirá algo diferente sin saber de inmediato de dónde proviene, como si un hilo invisible conectara a la tú de esta noche con la tú del amanecer siguiente, y ese hilo está hecho de intención, de atención, de una elección interna. Porque según Louise, cada frase positiva es un ladrillo que construye tu identidad más profunda y cada gesto de amor hacia ti misma se convierte en una dirección, un rumbo que se fortalece cada vez que lo repites, y aunque alguien podría pensar que una sola frase en el espejo no cambia nada, tú sientes que no es así, sientes que todo cambio inicia con un acto diminuto, como una semilla que no hace ruido cuando toca la tierra y aún así contiene ya la forma futura, contiene la expansión, contiene la transformación, y así tú también esta noche estás sembrando algo, estás eligiendo no ignorar más tu voz interior, estás eligiendo no posponer más ese gesto que te hace bien, estás eligiendo tratarte como tratarías a alguien que amas de verdad, con cuidado, con ternura, con sinceridad, y mientras piensas en las palabras que escribirás te das cuenta de que la verdadera fuerza no es hacer todo en un solo día, no es forzar la vida, no es exigirte perfección, sino acoger tu historia con ojos nuevos, acoger tu imagen no como una obligación sino como un encuentro, acoger tu valor no como un logro sino como un hecho natural que existe desde siempre, incluso cuando no logras verlo, y entonces esa nota deja de ser un simple recordatorio y se convierte en una promesa contigo misma, una promesa que no necesita fórmulas complicadas ni frases grandiosas, porque la sinceridad se siente incluso en las palabras más breves, y mientras la escribes piensas que mañana, cuando te mires en el espejo, no serás exactamente la misma persona, no porque el mundo cambie completamente en una sola noche sino porque tú has permitido que algo dentro de ti se mueva. Has dado espacio a un movimiento interno que muchas veces es tan sutil que permanece invisible a los ojos pero que trae consigo una dirección clara, una dirección que se manifiesta en tu postura, en tu respiración, en tus pensamientos al despertar, en la forma en que decides comenzar el día, y precisamente por eso esa nota, que parece pequeña, se convierte en un puente entre esta noche y tu mañana, un puente que te recuerda que no estás obligada a repetir lo que siempre has hecho, que no estás condenada a cargar pesos que ya no sirven, que tu valor no depende del ritmo del mundo sino del cuidado que decides ofrecerte, y mientras te observas un instante más sientes que algo cambia ya en este momento, no es un cambio ruidoso, es un cambio silencioso, pero los cambios silenciosos son los más profundos porque nacen desde dentro, nacen del instante en que decides no abandonarte, del instante en que entiendes que mereces palabras que te sostengan y no palabras que te rompan, y mientras te alejas del espejo sientes una calma diferente, una calma que no tenías cuando entraste a la habitación, como si el simple acto de escribir esa nota hubiera ordenado un pensamiento, hubiera disuelto una tensión, hubiera abierto un pequeño espacio por donde puede entrar luz, una luz que ninguna dificultad diaria puede apagar porque no viene de afuera, viene de ti, de la elección que haces esta noche, de la decisión de mirarte con más ternura, escucharte con más atención, de tomarte de la mano sin exigirte nada, y así,
mientras apagas la luz, sientes que algo dentro de ti se prepara para el mañana de una manera nueva, una manera que nace desde adentro y no desde lo que ocurre afuera, y cuando suene el despertar y todavía estés entre el sueño y la claridad notarás que algo tomó una forma distinta. No será un cambio estruendoso, no será una transformación inmediata como las historias inventadas, será más bien un movimiento sereno que surge del gesto de anoche, un gesto tan sencillo como dejar una nota en el espejo y aún así tan lleno de significado porque cada vez que eliges un acto de ternura hacia ti misma abres un camino que antes estaba cerrado, un camino que no depende del juicio ajeno sino de tu voluntad de escucharte de verdad. Y cuando tus ojos encuentren la frase que escribiste sentirás una vibración suave, una especie de llamado, una presencia que te dice que ya no estás en el mismo punto, que te atreviste a mirarte desde un ángulo nuevo, que decidiste salir del círculo de palabras que te limitaban y elegiste palabras que te sostienen, palabras que no te piden perfección sino presencia, palabras que no te presionan hacia la rapidez sino que te invitan a la calma, palabras que no te exigen ser otra persona sino que te recuerdan quién eres cuando dejas de juzgarte. Y en ese instante el espejo deja de ser un objeto y se convierte en un espacio sagrado, un espacio donde tu voz interior se refleja junto con tu imagen, un espacio donde tu energía encuentra dirección, y mientras lees la frase tu mente empieza a construir un pensamiento nuevo que aparece con naturalidad, sin esfuerzo, como si siempre hubiera esperado el momento perfecto para mostrarse, un pensamiento que te dice que sí puedes cambiar, que mereces un día más liviano, que tienes dentro de ti una fortaleza que no depende de nada externo sino de tu decisión repetida de tratarte con amabilidad incluso cuando el día fue duro, incluso cuando la fatiga pesaba, incluso cuando alguna palabra ajena te hirió en lugares que nunca confesaste, y por eso la nota se convierte en un punto de regreso, un refugio pequeño donde tu mente puede descansar sin ser arrastrada por expectativas, por memorias agotadoras o exigencias que ya no te definen, y mientras respiras frente al espejo te das cuenta de que toda transformación verdadera nace de un gesto pequeño pero constante, de una elección que repites en silencio, como cuidar una planta, que no crece en un solo día, como encender una luz que ilumina poco a poco, como abrir una ventana por donde entra aire nuevo, y ese aire nuevo te recuerda que no necesitas ser la misma persona cada día, que tienes derecho a cambiar tu opinión, tu dirección, tu ritmo, y sobre todo tienes derecho a cambiar la manera en que te hablas, porque ninguna voz tiene tanto poder sobre tu identidad como la tuya, y mientras observas una vez más la nota sientes que esas palabras ya no son solo tinta, son un llamado, una promesa que te haces, una forma de decirte que no estás estancada, que no estás definida por tu pasado, que no eres prisionera de nada, y entonces la frase que escribiste anoche adquiere un significado que se expande mientras preparas tu día, mientras te lavas el rostro, mientras acomodas tu cabello, mientras miras tus propios ojos y sientes que dentro de ellos vive una historia que merece espacio, una historia que puede continuar de maneras que aún no conoces, una historia que no necesita aprobación externa para ser válida, porque el valor no se construye afuera sino en la forma en que decides tratarte cuando nadie observa. Y mientras piensas en todo esto notas que tu postura cambió ligeramente, que tu respiración es más profunda, que tu mente no corre como antes, como si la nota hubiera aflojado un nudo, hubiera liberado un espacio donde puede entrar un pensamiento nuevo, y ese pensamiento nuevo es simple y poderoso al mismo tiempo, dice que mereces respeto, mereces cuidado, mereces atención, y mientras te preparas para salir sientes que no llevas contigo la misma energía de ayer, llevas una versión un poco más centrada, un poco más tranquila, un poco más firme, y todo eso no porque la vida se haya vuelto fácil de repente sino porque tú has elegido no ignorarte más, has elegido no caer en los viejos patrones, has elegido construir una relación más dulce con la persona que vive dentro de ti, y esa elección lo cambia todo incluso si no lo notas de inmediato. Cambia la forma en que reaccionas, cambia la forma en que escuchas, cambia la forma en que sientes lo que ocurre, y así esa nota que podría parecer insignificante se convierte en el símbolo de tu intención, en la prueba silenciosa de que tu historia está avanzando. Una prueba silenciosa que te muestra que estás creando un cambio real, porque cada transformación comienza en el punto más invisible de tu interior, y mañana, cuando repitas el mismo gesto, cuando regreses frente al espejo y veas la frase todavía allí, te darás cuenta de que cada día añade una pequeña pieza, un pequeño paso, y al final todos esos pasos construyen un camino que jamás hubieras imaginado recorrer, un camino que te lleva hacia una versión más libre, más consciente, más fuerte de ti misma, de la forma más amable posible, y mientras el día avanza y sientes que las horas siguen su ritmo habitual, algo dentro de ti vuelve una y otra vez a esa frase en el espejo, como si fuera un faro diminuto y silencioso que ilumina tus pensamientos incluso cuando estás lejos de casa, y no importa si entre medio hay tareas,
Responsabilidades o conversaciones que te llevan en direcciones diferentes, porque la nota que escribiste no se quedó quieta en el baño, se quedó activa en tu mente, como un recordatorio constante de que elegiste cuidarte sin ruido, sin anuncios, sin tener que explicar nada a nadie, y es justamente esta simplicidad la que empieza a transformar tu manera de moverte en el mundo, porque cuando te tratas con un poco más de respeto tus decisiones también comienzan a cambiar, se vuelven más claras, más honestas, más alineadas con lo que realmente sientes, y poco a poco notas que la fortaleza no es un gesto grandioso, sino la suma de pasos pequeños que repites día tras día, casi sin darte cuenta, igual que cuando aprendes algo nuevo, cuando repetición tras repetición tu cuerpo y tu mente construyen un camino diferente, y así también la nota en el espejo empieza a operar dentro de ti, y mientras continúas con tu rutina diaria sientes que un espacio dentro de ti se vuelve más sereno, como si se hubiera quitado un peso invisible, y comprendes que ese peso no estaba hecho de acontecimientos, sino de palabras que te repetías desde hace mucho tiempo, palabras que no te ayudaban, palabras que ya no pertenecían a la persona que estás llegando a ser, y cuando te das cuenta de esto sientes casi un alivio, una liberación sin sonido pero que respiras profundamente, como cuando por fin abres una ventana en una habitación que estuvo demasiado tiempo cerrada, y el aire nuevo que entra te recuerda que siempre puedes renovarte, que siempre puedes cambiar de dirección, que siempre puedes escoger un pensamiento distinto, y en ese momento esa nota, tan pequeña y discreta, se convierte en el símbolo de una nueva forma de hablarte, una forma que quizá nunca habías considerado de verdad porque estabas acostumbrada a poner todo y a todos antes que a ti, y ahora entiendes que cuando te tratas con un mínimo de cuidado tu fuerza crece, tu mente se abre, tu sensibilidad deja de pesarte y se transforma en una guía, y entonces comienzas a notar detalles que antes ignorabas, como la manera en que te sientas, la forma en que respiras en las pausas, la manera en que respondes a situaciones inesperadas, y todos esos detalles cuentan una historia nueva, una historia en la que ya no estás atrapada en viejas definiciones, sino que eres alguien que se mueve con más claridad y menos miedo, y no porque todo sea más fácil, sino porque tú estás más presente, más consciente, más conectada contigo misma, y mientras avanzas en el día ves como también tus relaciones cambian sutilmente, como las conversaciones toman un tono diferente, más sincero, más libre, casi como si el cambio interno hubiera abierto una puerta que los demás no ven pero que perciben en tus gestos, en tus silencios, en tus elecciones, y entonces entiendes que la nota en el espejo no fue un juego, no fue una curiosidad del momento, fue una declaración, un punto de giro que quizá nadie más conoce, pero que tú sientes con total claridad, y lo que sientes no es solamente amabilidad, también es responsabilidad hacia ti misma, la responsabilidad de no abandonarte nunca más, la responsabilidad de no permitir que el pasado escriba tu futuro sin tu consentimiento, la responsabilidad de estar presente en tus decisiones, y mientras caminas, trabajas, hablas o te tomas un momento de descanso, esa frase sigue moviéndose dentro de ti, como una melodía que permanece en la mente incluso cuando la canción terminó, y comienzas a imaginar cómo será la tú de mañana, no en un sentido rígido ni exagerado, sino en un sentido natural, como cuando observas una planta que crece sin que lo notes, y cada vez que la miras ves que está un poco más alta, un poco más fuerte, un poco más viva, y eso mismo ocurre contigo, porque cada elección que haces hoy, cada palabra que te dedicas, cada pensamiento que decides alimentar, es un paso hacia esa versión que construyes sin prisa pero con determinación, y así avanza el día y la nota permanece dentro de ti como un hilo que conecta tu presente con tu mañana, un hilo que te recuerda que el cambio no llega en un único instante sino en una serie de instantes, todos pequeños pero todos significativos, y saber esto te trae una calma nueva, una calma que no borra los desafíos pero te permite enfrentarlos sin sentirte perdida, sin sentirte incapaz, porque ya elegiste estar de tu lado, y cuando una persona elige estar de su propio lado todo en su vida empieza lentamente a reorganizarse, y es justamente esta reorganización silenciosa la que sientes mientras sigues tu día, como si un nuevo orden estuviera tomando forma dentro de ti, un orden hecho de presencia, de respeto, de decisiones conscientes, y cada vez que ese orden se fortalece el pasado pierde un poco de su peso y el futuro deja de parecer una montaña demasiado alta, convirtiéndose en un sendero que puedes recorrer paso a paso, y con el paso de las horas percibes que algo dentro de ti continúa madurando, como si el gesto de la noche anterior hubiera encendido una luz que ya no puedes ignorar, una luz que ilumina no solo lo que haces sino lo que sientes, y mientras el día avanza, entre tareas, pensamientos y pequeñas responsabilidades, notas un cambio sutil en tu manera de reaccionar ante las cosas, como si una parte de ti se hubiera vuelto más estable, más atenta, más sintonizada con tu voz interior, y esta sensación crece sin ruido,
crece mientras pasas de una actividad a otra, crece mientras hablas con alguien y notas que tus palabras son un poco más claras, un poco más tranquilas, un poco más fieles a lo que verdaderamente quieres expresar, y crece mientras enfrentas momentos imprevistos sin dejar que te arrastren como antes, porque ahora dentro de ti hay una base, una raíz que se formó a partir de aquel gesto sencillo frente al espejo, un gesto que no creías capaz de tener un efecto tan profundo y que sin embargo está reescribiendo tu manera de estar en el mundo, y esto es precisamente lo que enseñaba Louise Hay, que cada palabra que te repites se convierte en una construcción invisible que sostiene tu vida, una construcción hecha de atención y respeto, y mientras tomas conciencia de esto sientes una especie de gratitud hacia la versión de ti que la noche anterior decidió detenerse, respirar, escucharse, escribir esa frase que ahora sigue trabajando dentro de ti como una caricia constante, una caricia que no desaparece ni siquiera cuando estás llena de tareas. Y entonces comprendes que la transformación no es un instante aislado sino una suma de instantes, una suma de elecciones que haces sin ruido, una suma de gestos silenciosos que construyen tu fuerza sin necesidad de empujar ni forzar ni fingir, y esta conciencia te acompaña mientras observas pequeñas cosas, como el modo en que ordenas tus objetos, como el modo en que te das unos segundos más para respirar, como el modo en que ya no te castigas por cada pensamiento confuso, y notas que la autocrítica que antes te seguía como una sombra está perdiendo intensidad. No porque todo sea perfecto sino porque estás aprendiendo a ser tu aliada, y esta alianza contigo misma lo cambia todo. Cambia tu manera de moverte, cambia tu manera de mirar a los demás, cambia tu manera de sentir tus propias emociones, porque ahora ya no tienes miedo de escucharlas, y en ese escuchar encuentras una calma nueva, una calma que te permite enfrentar el ritmo de la vida con más equilibrio y menos tensión. Y mientras esa calma crece dentro de ti comienzas a observar cómo también las relaciones a tu alrededor se transforman, no de manera brusca sino natural, como si tu nueva energía tocara lo que te rodea sin que tengas que hacer nada especial, porque cuando una persona cambia su estado interior todo a su alrededor lo percibe, y esto no es magia, no es misterio, es presencia, es atención, es cuidado dirigido en la dirección correcta, y esa dirección eres tú, tu historia, tu voz, tu dignidad, y al recordar la nota en el espejo te das cuenta de que ese gesto es más grande de lo que parecía, porque rompió una cadena invisible, interrumpió un ciclo de pensamientos repetitivos, abrió una ventana que quizás había estado cerrada demasiado tiempo, una ventana por la que ahora entra un aire más ligero, un aire que te permite respirar distinto y mirarte con ojos que no juzgan sino que comprenden, y esta comprensión es el suelo donde todo florece, porque cuando te comprendes dejas de preguntarte por qué no eres como los demás, dejas de empujarte más allá de tus límites solo para ser aceptada, dejas de castigarte por errores que cualquiera podría cometer, y empiezas a tratar tu interioridad como tratarías a una amiga que realmente quieres, con palabras que levantan y no que hunden, con gestos que alivian y no que hieren, con una atención que acoge en lugar de rechazar, y en esta nueva manera de hablar te redescubres un sentido de valor que ya no recordabas, un valor que no necesita confirmaciones, un valor que existe independientemente de lo que produces, de lo que logras o de lo que otros ven, un valor que pertenece a tu esencia y que quizá había quedado escondido bajo demasiada prisa, demasiadas expectativas, demasiadas comparaciones, y cuando ese valor sale a la luz comienzas a caminar de una forma distinta, a mirar el mundo con ojos más abiertos, a sentir tu lugar en la vida con una estabilidad nueva, como si por fin hubieras dejado de correr y hubieras decidido caminar a tu propio ritmo, un ritmo que no es lento ni rápido, es simplemente tuyo, y es justamente este ritmo el que hace nacer la transformación más auténtica, aquella que no te obliga a ser una versión falsa de ti misma, sino que te permite ser más verdadera, más presente, más viva, y mientras continúas tu día con esa nueva sensación notas que nada afuera cambió y aún así todo dentro de ti es distinto, y este es el primer signo de que tu nota en el espejo está funcionando, está creando un espacio en el que por fin puedes verte sin filtros, sin máscaras, sin rigidez, y ese espacio se vuelve cada día un poco más amplio, un poco más claro, un poco más tuyo. Con el paso del tiempo empiezas a darte cuenta de que la transformación que estás viviendo no necesita gestos dramáticos, no necesita rupturas bruscas, no necesita pruebas para demostrar nada a nadie, porque lo que está cambiando dentro de ti es más sutil y al mismo tiempo más real, es un movimiento que nace desde ese punto profundo donde finalmente decidiste escuchar lo que sientes en lugar de correr detrás de esos pensamientos automáticos que repetías desde hace años, y esta nueva conciencia crece como un movimiento tranquilo que te acompaña mientras atraviesas el día,
porque ahora cada situación que antes habría creado confusión dentro de ti tiene un peso distinto, como si hubieras encontrado una manera más suave de respirar incluso cuando algo no sale exactamente como lo imaginaste, y esa manera más suave no es pasividad, es presencia, es la capacidad de no agrandar lo que no sirve, de no cargar sobre tus hombros lo que ya no te pertenece, de no construir historias en tu mente que solo alimentan cansancio, y es Justament. Aquí donde la nota en el espejo revela su fuerza, porque cada vez que la lees o la recuerdas tu cuerpo reconoce un mensaje nuevo, un mensaje que te dice que eres capaz de renovarte, que eres capaz de cambiar dirección antes incluso de que el mundo te lo pida, que eres capaz de soltar un pensamiento que no te ayuda y elegir uno que sí te sostiene. Y mientras esta elección se repite en formas pequeñas pero constantes, dentro de ti nace una base más firme, como si un terreno inestable fuera, convirtiéndose lentamente en un suelo más seguro, un lugar interior al que puedes regresar siempre que lo necesites, un lugar que no depende del ánimo de los demás, de su aprobación o de su presencia, sino solo de la manera en que te tratas, de la manera en que te escuchas, de la manera en que decides hablarte cuando nadie puede oírte. Y comprender esto transforma por completo la forma en que vives tu propia historia, porque descubres que ya no estás a merced de las circunstancias, ya no estás obligada a reaccionar sin pensar, ya no estás atrapada en esas viejas dinámicas que siempre te llevaban al mismo punto, y esta nueva libertad no llega con ruido, llega con constancia, llega con repetición, llega como un abrazo que no se disuelve enseguida sino que permanece contigo durante todo el día, y mientras sientes ese abrazo interior también crece el deseo de tratarte aún mejor, de elegir pensamientos que te den paz, de crear momentos en los que te reconoces, en los que recuperas energía, en los que recuerdas que estás aprendiendo cada día a caminar con un paso distinto, un paso que no te presiona sino que te sostiene, y entonces empiezas a notar cómo incluso los momentos más simples del día, esos que antes pasaban desapercibidos, ahora tienen un sabor distinto, un color distinto, como si una parte de ti hubiera vuelto a ver detalles que antes ya no percibías porque estabas demasiado inmersa en las preocupaciones, y esta nueva forma de observar te permite desacelerar sin sentir culpa, te permite respirar profundamente sin pensar que estás desperdiciando el tiempo, te permite reconocer que la calma no es un lujo sino una condición que construye tu fuerza, y en esa calma tu cuerpo empieza a sentirse más ligero, tu mente menos cargada, tus emociones menos intimidantes, y el motivo no es que todo haya mejorado de repente. El motivo es que ahora tienes un punto interior que te habla con claridad, y esa claridad nació precisamente de ese gesto nocturno, de esa frase en él. Espejo que inició un movimiento dentro de ti que ahora no se detiene, un movimiento que crece cada vez que decides ser más amable, más honesta, más presente contigo misma, y mientras este proceso continúa empiezas a notar que existe una diferencia evidente entre la manera en que mirabas el mundo ayer y la manera en que lo miras hoy, como si un velo delgado hubiera caído y ahora pudieras ver mejor lo que te sucede, sin interpretaciones que te pesen, sin temores que te paralicen, sin culpas que te sigan a cada paso. Y cuando te das cuenta de todo esto sientes una sensación nueva, una sensación que no necesita definiciones complicadas, es simplemente esa sensación de estar más cerca de ti misma, más en armonía con lo que sientes, más libre para elegir quién quieres ser, y esa sensación te acompaña incluso cuando aparece una dificultad, porque no es una sensación frágil, es una sensación que nace desde dentro, desde tu propio diálogo interior, desde la forma en que has empezado a respetarte, y esta forma de respeto ya está moldeando tu mañana, un mañana que no construyes con ansiedad sino con intención, un mañana que no te asusta porque ahora sabes que aunque las cosas no salgan exactamente como pensabas, podrás enfrentarlas con una estabilidad nueva, con una confianza que crece un poco cada día, con una presencia que se expande en cada instante en el que eliges no abandonarte, y es justamente esta presencia lo que te hace distinta de ayer, es lo que permite que sigas evolucionando, es lo que te guía hacia esa versión de ti que estás descubriendo paso a paso, y es mientras esta transformación silenciosa toma forma dentro de ti que nace una pregunta natural, una pregunta que tal vez hasta ahora no habías formulado con claridad, pero que ahora aparece con suavidad en tu mente, y esa pregunta es simple y concreta al mismo tiempo. ¿Qué nota debo dejar en el espejo? ¿Qué debo escribir exactamente? ¿Cómo convierto un gesto tan pequeño en una semilla real de cambio? Y mientras esta pregunta crece dentro de ti sientes que la respuesta no puede ser complicada, porque todo lo complicado crea distancia, crea resistencia, crea confusión, mientras que este gesto necesita ser sencillo, directo, sincero, como una mano que acaricia sin exigir, y entonces comprendes que la nota no debe ser larga, no debe ser perfecta, no debe estar estudiada como si buscaras la frase más importante del mundo, la nota debe ser un encuentro, un momento entre tú y tú, un mensaje que pueda
Hablarte mañana por la mañana sin hacerte sentir equivocada, sin presionarte, sin juzgarte, y por eso las frases más poderosas son esas que te recuerdan tu fuerza natural, tu dignidad, tu derecho a sentirte bien, tu capacidad de cambiar incluso cuando parece difícil, y así empiezas a imaginar que podrías escribir, y descubres que la nota ideal es aquella que te permite respirar un poco más libremente, que te hace sentir vista, que te abraza sin usar palabras pesadas, y puedes elegir frases como: hoy merezco calma, hoy me trato con respeto, hoy elijo escucharme, hoy avanzo a mi propio ritmo, hoy estoy de mi lado. Y si sientes que ninguna frase llega de inmediato, es completamente normal, porque durante mucho tiempo estuviste acostumbrada a usar palabras duras contigo misma, palabras que no te alimentaban, y ahora estás aprendiendo a hablar un idioma nuevo. Un idioma que no te lastima sino que te sostiene, y por eso puedes tomarte unos segundos frente al espejo, mirar tus ojos y preguntarte qué frase te gustaría escuchar de alguien que realmente te quiere, qué frase le dirías tú a una persona que amas y que está pasando por un momento difícil, qué frase podría hacer que tu mañana sea más suave, y justo allí, en ese instante de escucha profunda, aparece la respuesta, no aparece forzada, no aparece pensada en exceso. Aparece como un susurro que reconoces de inmediato porque no nace del miedo, nace de tu parte más verdadera, y cuando esa frase surge dentro de ti puedes escribirla en un pequeño papel, no importa el color, no importa la forma, basta con que sea un papel que puedas pegar fácilmente en el espejo, un papel que se convierta en un punto de luz por la mañana, y mientras escribes sientes que esa frase empieza a tomar cuerpo, a tomar forma, a tomar vida, como si tu mano estuviera dando realidad a un pensamiento que había permanecido guardado durante demasiado tiempo, y una vez que la escribes puedes colocar la nota en el borde del espejo, no hace falta que esté en el centro, no hace falta que quede perfecta, basta con ponerla en un lugar donde tus ojos la encuentren de manera natural al despertar, porque la fuerza no está en la posición exacta, la fuerza está en el gesto de amor que has tenido contigo al ponerla ahí, y mientras la colocas sientes un pequeño movimiento dentro, como si tu cuerpo reconociera el valor de lo que estás haciendo, y ese reconocimiento no es imaginación, es la respuesta natural de tu interior cuando recibe palabras que lo fortalecen en lugar de palabras que lo desgastan, y cuando mañana te mires en el espejo esa frase no será solo un pedazo de papel, será una decisión, será una declaración, será un recordatorio que no nace del juicio sino del cuidado, y cuanto más la mires más sentirás que esas pocas palabras empiezan a cambiar tu manera de pensar, porque las palabras que vemos a diario se convierten en pensamientos, y los pensamientos que repetimos se convierten en actitudes, y las actitudes que alimentamos se convierten en la forma en que vivimos el mundo, y por eso esa nota tiene un poder que parece pequeño pero no lo es, porque cada mañana cuando tus ojos la encuentren tu mente recogerá ese mensaje como si fuera una semilla, y esa semilla encontrará un terreno distinto al de ayer, un terreno más suave, más receptivo, más dispuesto a cambiar. Y mientras esta comprensión crece dentro de ti empiezas a entender que no es necesario cambiar todo de inmediato, lo importante es cambiar la forma en que te hablas, porque todo comienza ahí. Todo nace de cómo te tratas cuando estás sola, de cómo te miras cuando nadie te observa, de cómo te acercas a tu imagen sin dureza ni exigencias imposibles, y entonces la nota se convierte en un puente entre la versión de ti que siempre has conocido y la que estás formando ahora, una versión más tranquila, más sincera, más alineada, una versión que aprende a no ser enemiga de sí misma, una versión que al fin decide convertirse en un hogar para su propia alma. Y mientras permaneces un instante frente al espejo después de pegar esa nota sientes que este gesto, aparentemente sencillo, es en realidad un acto de reconexión, una manera de decirte a ti misma yo te veo, yo te escucho, yo no te dejo sola en tus batallas internas, y ese sentimiento, tan limpio, tan auténtico, se expande dentro de ti como una luz que no hiere sino que calienta, una luz que prepara tu mañana sin prisa pero con firmeza, y cuando llega la noche después de un día vivido con más presencia de lo habitual te encuentras otra vez frente al mismo espejo donde todo empezó, y mientras la luz de la habitación se refleja en el cristal sientes que ya no eres la misma persona de ayer, no porque el mundo entero haya cambiado sino porque algo en tu interior ha encontrado una manera distinta de respirar, una manera distinta de mirarse, una manera distinta de avanzar paso a paso sin sentir que la vida te arrastra, y al observar esa nota que ahora parece parte natural de tu rutina, comprendes que ese pequeño papel no es un ritual para repetir sin pensar, es una conversación, una relación nueva contigo, una relación que crece cada vez que te detienes a escuchar tu voz interior, y al mirarla con calma sientes que cada palabra escrita allí ha recorrido un camino dentro de ti, como un hilo que ha acompañado tu día y ha sostenido tus pensamientos más frágiles junto con tus deseos más profundos, y en ese hilo está el sentido de tu transformación, porque no es la frase en sí lo que cambia tu vida,
es la forma en que la recibes, la forma en que le permites trabajar dentro de ti, la forma en que la utilizas como un punto de referencia cuando tu mente intenta volver a viejos patrones, y al sentir todo esto moviéndose dentro de ti descubres que la nota también puede cambiar, que puedes reescribirla cuando el corazón te lo pida, que puedes escoger palabras nuevas cuando sientas que una parte distinta de ti está emergiendo, que puedes transformar ese papel en un espejo aún más sincero, no porque te falte algo sino porque estás creciendo, y crecer significa elegir palabras distintas cada vez que una capa antigua se desprende, y así, mientras piensas en esto imaginas cómo podría ser la nota de mañana, tal vez sea aún más breve, tal vez sea más directa, tal vez diga te escucho, tal vez diga hoy me elijo a mí misma, tal vez diga hoy me permito estar en paz sin motivo, tal vez diga suelto lo que no me pertenece, tal vez diga yo valgo, yo merezco, yo estoy aquí, y mientras sientes que cualquiera de estas frases podría convertirse en una chispa para tu próxima mañana, te das cuenta de que el cambio verdadero no está en el contenido exacto de la frase sino en la constancia de tu elección, en tu regreso diario a este pequeño encuentro, en tu manera de decirte que mereces palabras que no hieran, palabras que no pesen, palabras que abran espacio en vez de cerrarlo, y por eso sientes una oleada de tranquilidad recorrer tu interior, porque por fin has encontrado un gesto que no es demasiado grande como para no poder repetirlo cada día ni demasiado pequeño como para no tener efecto, es exactamente lo que necesitabas, un gesto que construye con suavidad y constancia, un gesto que te recuerda que no necesitas esperar un momento especial para tratarte bien, que no tienes que alcanzar un objetivo imposible para sentirte digna, que no necesitas ser una versión perfecta para mirarte con respeto, y mientras esta comprensión se acomoda dentro de ti con total naturalidad empiezas a percibir tu mañana como un lugar menos lejano, menos exigente, menos lleno de presiones, porque ahora lo estás preparando con calma, con intención, con un diálogo nuevo, y este diálogo lo cambia todo sin hacer ruido, cambia la forma en que despertarás, cambia la forma en que caminarás, cambia la forma en que tratarás tus emociones, y sobre todo cambia la forma en que te sentirás cuando nadie te ve, porque ahí nace tu fuerza más auténtica, ahí se forma tu identidad más profunda, y ahí cada palabra escogida con cuidado se convierte en un ladrillo que sostiene tu esencia, y es justo en este momento, frente al espejo, que entiendes que la nota no era solo un inicio sino también un pasaje, un puente hacia esa versión de ti que llevabas tanto tiempo buscando, una versión que ya no vive peleando con su propia imagen, una versión que sabe reconocerse incluso en los días complicados, una versión que no se hunde en antiguos abismos, una versión que elige su paz con la misma naturalidad con la que elige respirar, y mientras apagas la luz de la habitación sientes una certeza que ayer no tenías, la certeza de que no volverás atrás, no porque tengas que ser fuerte, sino porque al fin entendiste que la suavidad contigo no es debilidad, es dirección, es raíz, es verdad. Y con esa verdad descansando dentro de ti cierras la puerta y caminas hacia un mañana que ya empezaste a transformar esta noche con una sola frase, con una sola decisión, con un gesto tan pequeño y, al mismo tiempo capaz de cambiarte para siempre.